Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su asistencia. Tenemos esta tarde el placer y el honor de tener aquí a dos grandes personalidades de la arqueología española. Uno de ellos es el doctor Darío Bernal Casasola, a mi izquierda, que estudió prehistoria y arqueología en la Universidad Autónoma de Madrid. Desde 1988 es profesor de arqueología de la Universidad de Cádiz. En la actualidad es catedrático de arqueología en dicha universidad, desde donde dirige numerosas tesis doctorales. Ha sido y es profesor invitado en varias universidades europeas como Catania, Pisa, Roma, Siena, Venecia o Lisboa. Sus publicaciones son numerosísimas. Ha realizado más de 30 monografías y unos 300 estudios sobre ánforas, contextos cerámicos y la importancia de la cultura material para las temáticas de arqueología marítima y arqueología de la producción, tanto en Andalucía como en la antigua Tingitania. Es, a su vez, director de varios proyectos y contratos de I+D+I y de actividades arqueológicas en las ciudades hispano-romanas de Bailo Claudia, Iulia Traducta, Gades y su territorium y Septem Fratres. Hoy nos honra con su presencia y su saber acerca de una de las cosas de las que más disfruta y de las que más aprendemos, sus alumnos, que son sus excavaciones. El doctor Bernal ha sido y es codirector español de varias misiones arqueológicas en el extranjero, en Pompeya y Herculano, en Tamuda, Tetuán, Marruecos, el tema que nos ocupa hoy, y en otros yacimientos del norte de Marruecos. Ahora tiene un nuevo proyecto arqueológico, pero ahora de hace una semanita o así, que es el inicio, como no, de otra excavación, esta vez en Catania. Ambos doctores, el doctor Bernal y el doctor Verdugo, son un referente ineludible en la arqueología actual y grandes maestros de la misma. El doctor Javier Verdugo, sevillano, ante todo, es arqueólogo y conservador del patrimonio de la Junta de Andalucía. Es expertísimo, diría yo, en gestión del patrimonio histórico. En el fortalecer el papel de la cultura ha sido siempre una de sus principales metas, pero no solo en Andalucía. Javier, de Horizontes Abiertos, ha tenido siempre la mirada puesta en otros países y ha conseguido realizar allí los objetivos propuestos desde aquí. Su eficaz trabajo con los colegas y autoridades italianas dio lugar al comienzo de las excavaciones españolas en Viladriana, y lo mismo para el yacimiento que nos ocupa de Tamuda, en Marruecos, donde fue por primera vez en 2005 y donde no ha dejado de ir y tampoco de preocuparse por mantener los trabajos allí iniciados y que van a ver ustedes. El doctor Verdugo es autor de numerosas y espléndidas publicaciones sobre los bienes culturales y su interacción en la sociedad, sobre el desarrollo sostenible que conllevan las diferentes actuaciones en el patrimonio histórico y sobre todo tipo de gestiones culturales. Todo ello para poner en valor y dignificar nuestro patrimonio, dejar a las generaciones futuras lo que nuestros antepasados nos legaron, nos dignifica y nos honra. Maestros, amigos, hay ocasiones únicas y especiales en la vida y hoy es una de ellas. Esta mañana salíamos de Tetuán, anoche estuvimos trabajando en el yacimiento de Tamuda hasta que terminamos la campaña. Salimos esta mañana de Tetuán con destino a Tánger, hemos llegado a las 4:30 de la tarde y aquí estamos para presentarles a ustedes los estudios del doctor Bernal y del doctor Verdugo. Sin más, quiero darle la palabra a, primero, el doctor Bernal. Gracias.
Muy bien, pues muchísimas gracias a Ángeles Castellano por esta cálida presentación, que es resultado de una colaboración ya de hace algunos años. Ella participa en el proyecto arqueológico de investigación y puesta en valor de este yacimiento, que es un yacimiento internacional, puesto que está en otro país, porque en él han trabajado muchas personas y porque además está en una zona que es el norte de África marroquí, muy querido y muy sentido pues, por todos los españoles por nuestra historia más reciente. Antes de empezar la intervención, queríamos los dos dar muy sinceramente las felicitaciones, en primer lugar, al Museo Arqueológico Nacional, y lo decimos una vez más, por la feliz idea de haber organizado este tipo de encuentros. Esto lo saben todos ustedes. En España no hay una tradición académica y, por tanto, larga en el tiempo de intervenir arqueológicamente en otros países. Siempre ha habido investigadores, arqueólogos, pues, que han viajado a lo largo del globo buscando cosas y haciendo sus investigaciones. Pero no hay una trayectoria académica consolidada como la hay en Italia o como la hay en Francia, donde hay departamentos que están centrados en el estudio del Próximo Oriente Antiguo o departamentos volcados en el estudio de África o de otras regiones, ¿no? Desde hace ya unos años todo esto se está tratando de normalizar a través de este programa de ayudas a proyectos arqueológicos en el exterior, y aquellos investigadores que tienen interés pues tratan de buscar recursos humanos y materiales donde pueden. Y yo creo que la arqueología española, fuera de España, desde hace ya bastante tiempo, tiene un papel relevante. Estoy seguro que dentro de pocos años, al menos así lo esperamos, igual que tenemos una magnífica Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, igual que hay un edificio en Atenas, al cual habrá que dotar de contenido antes o después, pues ¿por qué no? Hoy que tenemos que hablar de Marruecos, o bien en Marruecos o bien en cualquier otro lugar, de esos amplios espacios en todo el mundo atlántico mediterráneo, en los cuales España tiene muchísimo que decir o muchísimas vinculaciones de carácter sociohistórico, pues a ver si eso se consigue que se desarrolle. Para nosotros es un placer y un honor estar en este ciclo, que, como decía, consideramos una feliz iniciativa por lo que constituye, y queremos agradecer públicamente a los organizadores y sobre todo al Museo Arqueológico Nacional por habernos invitado aquí. Ustedes ya saben que hoy en día las excavaciones no son unipersonales, no son ni del director, ni del coordinador, ni del responsable, sino que son proyectos de equipo. Hoy les vamos a hablar el profesor Verdugo y yo mismo, pero ya verán que hay muchas personas que salen en la foto, y aquellos de ustedes que tengan interés después de la charla y quieran leer alguna cosa más sobre Tamuda y sobre su repercusión, verán que hay muchísimos investigadores de muchísimas instituciones que han dedicado su tiempo y su esfuerzo a recuperar la memoria de este yacimiento, que es muy relevante, sobre todo para la protohistoria más reciente y para el conocimiento de la ocupación romana en el limes más occidental del Imperio romano. Como no tenemos mucho tiempo, lo que hemos pensado es dedicar una primera parte, que es la que a continuación va a presentar el doctor Javier Verdugo, sobre por qué estamos trabajando aquí, qué supuso Tamuda, quién la localizó y cómo se ha revitalizado el interés de la investigación pues en los últimos 10 o 15 años. Y a continuación yo les pondré algunas imágenes sobre las investigaciones que estamos haciendo en los últimos años en el yacimiento, para que aquellos de ustedes que tengan interés, antes de que termine la charla, pues puedan preguntar lo que quieran y al final de la misma pues haya un debate o tengamos unos minutos para discutir. Y nada más, le paso la palabra a mi compañero. Muchas gracias, y ratificar las palabras de mi compañero, el profesor Bernal, y inmediatamente pasar rápidamente a mostrarles un poco las razones de por qué existe un proyecto en Tamuda y por qué Tamuda. En primer lugar, estamos hablando de un escenario que es el Estrecho de Gibraltar. El Estrecho de Gibraltar, unido a leyendas como las columnas de Hércules, los trabajos de Hércules,
El estrecho de Gibraltar, el plus ultra y el non plus ultra, que está en el escudo de España, es un sitio especialmente sensible, no solamente ya desde el punto de vista histórico reciente, desde el protectorado español en Marruecos, sino también desde la más remota antigüedad. La situación al sur de Andalucía y la situación del estrecho la hace especialmente importante para acometer y tener una perspectiva de trabajo sobre este espacio. Un espacio que es conocido en el ámbito de la investigación arqueológica como el llamado Círculo del Estrecho, que es un ámbito del estudio y de la investigación que tiene unas vinculaciones no solamente históricas desde la propia prehistoria, sino también, como digo, hasta fechas muy recientes. Aquí les pongo algunas imágenes de lo que es el estrecho de Gibraltar, la presencia de ese continente africano que tenemos enfrente junto al continente europeo. Es decir, es el sitio por el que han pasado y han cruzado y siguen cruzando infinidad de culturas. Un ejemplo, como el estrecho de Gibraltar en la época de las glaciaciones, fue un sitio por el que el hombre prehistórico cruzó desde África a la propia Europa. Todo ello y la cercanía que está de la península ibérica y de la plaza española de Ceuta hizo que en el año 2005 un grupo de intelectuales, profesionales, de la muy diversa índole, se enfrascaran en esta aventura, porque yo creo que hay que llamarle aventura. En primer lugar, teníamos unos conocimientos de la propia existencia del yacimiento de Tamuda por las investigaciones que la arqueología española, desde 1919 a 1958, había hecho en la ciudad. Había descubierto el profesor Gómez Moreno, el profesor Pelayo Quintero, Montalbán y posteriormente el profesor Tarradell, y llevaron a cabo una serie de trabajos que hicieron que Tamuda se incorporara al mundo científico. Esto se había quedado truncado. En el año 58, 60-61, España abandona el protectorado y las investigaciones arqueológicas sobre Tamuda pasan al olvido. Y Tamuda desaparece del mapa. Hay un momento en que un grupo de gente, a través de una ONG de desarrollo, llamado OICOS, Observatorio Andaluz de Economía de la Cultura y el Desarrollo, empieza una serie de contactos con el mundo de Marruecos, con otras ONG, para intentar establecer una reactivación del mundo de este yacimiento perdido. Y busca colaboración, ayuda, primero en las propias autoridades marroquíes y, en segundo lugar, aprovechando las sinergias que estaban actuando en el propio territorio. Es el momento en que yo personalmente conozco al doctor Bernal, que estaba ya trabajando en la Carta Arqueológica de Marruecos, el profesor Ramos, que también estaba ya trabajando sobre los yacimientos y ese estrecho de Gibraltar y ese paso de Gibraltar. Y, por otro lado, una universidad joven también, la Universidad de Huelva, que se incorpora a los trabajos, incluso la Universidad de Granada también empezó a colaborar, y de ahí surgió una amalgama de expertos, de técnicos, de profesionales, que empezamos a trabajar sobre este yacimiento que tenía este aspecto. Estaba absolutamente abandonado, absolutamente fuera de todo circuito científico y, por lo tanto, queríamos, por un lado, sin caer, evidentemente, en un neocolonialismo, pero sí también el retomar las investigaciones que los arqueólogos españoles habían realizado hasta 1958. El yacimiento, como luego le explicará el profesor Bernal, que una de las primeras acciones que hicimos fue limpiarlo, conocerlo, y además esto se hace precisamente en el año 2008, 50 años después de la última actividad española en el yacimiento. Pero paralelamente no hicimos una acción meramente de actividad arqueológica al uso, sino que nos empeñamos en hacer lo que sería un proyecto de colaboración, de cooperación al desarrollo con el patrimonio como un objetivo. Es decir, eso que venimos en llamar que la cooperación al desarrollo es otra forma de hacer diplomacia y es otra forma de hacer cultura. Entonces propusimos constituir unos grupos multidisciplinares
para trabajar sobre una cosa que vinimos a llamar el proyecto Tamuda. El proyecto Tamuda era, por un lado, había sociólogos, urbanistas, arquitectos, arqueólogos, economistas, historiadores, de un lado y del otro, marroquíes y españoles. Y empezamos a trabajar sobre el diseño de un posible plan estratégico, de una planificación. ¿Por qué? Porque entendíamos que el éxito de un proyecto radicaba fundamentalmente en llevar a cabo una planificación adecuada. Es decir, en estudiar el territorio en todos sus aspectos, desde el punto de vista social, cultural y económico. Eso que algunos economistas llaman las matrices DAFO, eso de hacer las debilidades, las amenazas, las fortalezas. Es decir, no se puede hacer un trabajo en un territorio si no se tienen claros unos determinados ejes de intervención. Eso supuso todo un revulsivo en la zona. Es decir, contamos con el apoyo de numerosas instituciones marroquíes, creamos grupos multidisciplinares de trabajo, atravesamos el estrecho 14 veces para allá, 14 veces para acá, empezamos a crear eso que se llaman alianzas, porque basábamos toda nuestra intervención en que hay que potenciar a la cultura como un sector generador de riqueza y empleo, e incrementar la capacidad de la cultura para potenciar la imagen externa y externa de Tamuda y de Tetuán, y fomentar la cultura como un elemento de calidad de vida. Es decir, queríamos hacer algo más allá de una mera arqueología colonial. Queríamos hacer también una intervención sobre el terreno y hacer además una acción social y cultural. Producir un producto que fuera exportable desde el punto de vista turístico, social y cultural a los primeros beneficiarios de este producto, que son la propia sociedad tetuaní. Si Tetuán no conocía apenas Tamuda, la tenía olvidada. Había un barrio que se llamaba y había una pedanía llamada Tamuda, era un sitio donde la gente iba a tomar el té, sabían que eran unas ruinas, que había algo allí, pero se había perdido de alguna manera el interés y evidentemente desde el punto de vista científico totalmente. Esa era nuestra intención. Los problemas que habíamos detectado era que la zona patrimonial de Tamuda estaba insuficientemente utilizada. ¿Por qué? Porque no había recursos, porque no había interés y, por lo tanto, eso generaba una serie de efectos, y es que Tamuda quedaba fuera de los circuitos, quedaba fuera de la cultura y, sobre todo, quedaba fuera de la propia sociedad de Tetuán, que era lo que más nos preocupaba, tanto a nosotros como a las propias autoridades marroquíes. Hicimos un plan estratégico, hicimos un proyecto que empezamos a trabajarlo en el año 2005, que se terminó en el año 2008, donde utilizamos una serie de técnicas y procedimientos para detectar quién eran los posibles beneficiarios, quién eran los posibles grupos, tal. Hicimos un trabajo a fondo, utilizando lo que era el enfoque del marco lógico, que es un sistema de tratamiento de la cooperación, es un instrumento para el análisis de técnicas que se aplican en proyectos de cooperación, y al final el resultado fue que las autoridades marroquíes se sintieron profundamente vinculadas al proyecto. El proyecto fue presentado a la Agencia Española de Cooperación Internacional, al propio Ministerio de Cultura, a la Junta de Andalucía, a la Universidad Tánger Tetuán, al Ministerio de Cultura marroquí, y todo el mundo apoyó el proyecto. Conseguimos una serie de financiación y fuimos capaces de romper ese maleficio que hay de lo que yo vengo a llamar esa cooperación turística. Es decir, vamos a Marruecos, nos comemos un cuscús, tal y cual, le dejamos allí un tocho a los colegas marroquíes y nos volvemos como si no hubiese pasado nada. No, nosotros fuimos a trabajar. Y lo primero que se hizo fue limpiar un yacimiento. Y lo primero que se hizo fue, en el año 2008, fue un plan de acción que luego el profesor Bernal les explicará. Y cómo desde el año 2008, después de haber sometido un plan en un sitio especialmente delicado como es Marruecos, nada menos que a un trámite de audiencia pública con participación social, el proyecto de Tamuda vio la luz. Y se propuso la creación del Parque Cultural y Ambiental de Tamuda. Un parque que ven ustedes ahí, esa parte más que le estoy señalando es la zona arqueológica, pero esta parte que ven ustedes ahí es precisamente la zona arqueológica y aquella el Parque de Tamuda. Sería muy prolijo explicarles cómo ha ido evolucionando, tenemos poco tiempo, pero sí señalarles que se ha trabajado tanto en la generación de las riberas del río Martil, que se ha trabajado
en el mantenimiento de esa masa forestal que está ahí. Es decir, cómo el ayuntamiento de la comuna de Tetuán ha tomado conciencia de que Tamuda existe, de que Tamuda es un yacimiento, y cómo alrededor se está limpiando aquello de industria, se está quitando tal, y estamos propiciando todo un sistema que va más allá de la arqueología, es lo que le quería decir. Es decir, estamos propiciando un producto que va más allá de la propia protección y el desarrollo de un proyecto de patrimonio. La zona patrimonial la ven ustedes ahí, es un centro de interpretación que ya está construido, ya lo verán después, y de cómo desde 2008 a 2018, van 10 años, la actividad no ha dejado de llevarse a cabo en el sitio. Aquí tienen ustedes cómo el plan se culminó con mesas de participación social en las que colaboraron activamente tanto técnicos españoles como técnicos marroquíes o técnicos marroquíes, técnicos españoles, estudiantes, asociaciones, entidades. Llegamos a tener un convenio con 3 ONG. El proyecto empezó en el año 2008, tenía que terminar en el año 2012, terminó en el año 2012, en el año 2012 ya comenzó otro proyecto que ya también el profesor Bernal les informará, y lo que sí le puedo decir como colofón a esta cuestión es que el yacimiento ha logrado salir de la oscuridad y hoy se encuentra absolutamente recuperado desde el punto de vista científico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, está abierto al público, tiene un director, tiene un museo y está en una fecha, en un tiempo límite de 10 años, hemos dado la vuelta a cosas que muchas veces en España aún llevamos hasta 20 y 30 años sin realizar. Yo, sin más, porque vamos mal de tiempo, le paso la palabra a mi compañero. Bueno, pues le ha sintetizado el doctor Javier Verdugo un poco el por qué estamos allí, lo cual es muy importante. Es muy importante porque este es un ciclo de actividad arqueológica en el exterior. Pero miren, la universidad en la cual estamos nosotros, que es la Universidad de Cádiz, no está muy lejos de Tetuán. El doctor Verdugo les ha hablado del Círculo del Estrecho, que probablemente es una expresión que ustedes habrán oído en más de una ocasión. El Círculo del Estrecho es una región geohistórica que la entendemos como un marco geográfico en el cual han vivido sociedades en torno al Estrecho de Gibraltar, en su orilla norte o en su orilla sur, y que desde el Bronce final hasta al menos la Antigüedad tardía, o sea, durante prácticamente 1 milenio y medio, daba igual que estuvieras en Tánger, en Algeciras, en Ceuta o en Cádiz. Eran las mismas personas con los mismos modos de vida. Con esto lo que les quiero decir es que efectivamente es una actividad arqueológica en el exterior, pero para entender Lixus hay que entender qué pasa en Cádiz. Para tratar de entender por qué Colonia Latina Libertinorum Carteia, que está en la bahía de Algeciras, se colocó allí como primera base militar romana en el Mediterráneo Occidental, en el 171, uno tiene que saber qué pasaba en las ciudades mauritanas. De manera que para nosotros, Tamuda no es habernos ido a Etiopía o habernos ido a Sudamérica o a cualquier otro lugar muy lejano, sino que es trabajar en la misma zona, en un yacimiento que tiene unas circunstancias, unas condiciones de conservación excepcionales que nos permite entender muchísimas cosas que en algunos yacimientos de la costa sur de Andalucía, en los cuales trabajamos, no tenemos ese tipo de perspectiva. Miren, ustedes saben que en la universidad nos pagan para 2 cosas. Nos pagan para dar clases y nos pagan para investigar. Esta es la diferencia que tiene la docencia universitaria respecto a la docencia que en otros niveles. Nosotros tenemos que crear conocimiento, o sea, investigar es parte de nuestro trabajo. En ese sentido, el doctor Javier Verdugo, como ya ha explicado muy bien, cuando ya tienen bien diseñado el plan estratégico, donde hay muchísimos actores y muchísimas cosas que hacer, de pronto dicen, hace falta revitalizar la investigación en este yacimiento. Y por eso llaman a la puerta de Granada, de Huelva y de Cádiz. Estuvimos trabajando juntos varios años, pero verdaderamente los intereses más científicos por esta zona del Círculo del Estrecho eran los nuestros.
por similitud. Y teníamos muchísimo interés. ¿Saben ustedes por qué? Porque trabajamos muy cerca. Llevamos años trabajando en Ceuta, habíamos trabajado en Melilla, habíamos trabajado epidérmicamente en Marruecos, habíamos trabajado en la costa de enfrente, en Baelo Claudia, y para nosotros era una oportunidad notable para conocer muy bien uno de los yacimientos más importantes del norte de Marruecos. Y cuando nos llamaron, tuvimos claro que éramos una parte de ese gran proyecto. Y esto a lo mejor a ustedes les parece baladí o les parece que no es algo relevante, pero sí lo es. A veces hay proyectos que son organizados, diseñados, liderados y ejecutados por una universidad. En este caso no fue así. O sea, fueron ONGs y en este caso la Junta de Andalucía la que en un macroproyecto contó con una universidad para trabajar en este lugar. Decirles, antes de contar las actuaciones concretas, que Tamuda es, junto al Ixus, el yacimiento de época preislámica más importante del norte de Marruecos. Desde el río Lucos hacia el norte, los dos yacimientos mejor conservados son Lixus, en Larache, en la costa atlántica, y Tamuda. La diferencia entre Tamuda y Lixus es que en Lixus sí se ha hecho muchísima investigación, porque está más cerca de los centros de poder socioeconómicos de Marruecos, de Rabat y de Casablanca, es mucho más fácil transportar los recursos y desplazarse, y esto había quedado un poquito, marginal en relación a las tendencias de investigación y demás. Miren, en esa imagen ustedes tienen fosilizadas las dos grandes etapas del yacimiento, que son la fase mauritana, que nosotros llamamos de época romano-republicana o de época helenística, sobre todo el siglo II a.C. y el siglo I a.C., que ustedes recordarán que para Hispania es una época crucial, que es cuando están los movimientos de Aníbal, las guerras púnicas, los romanos están saliendo de Italia y conquistando el Mediterráneo, y ese es un momento en el cual en el norte de África se están desarrollando las monarquías mauritanas. Bueno, pues para el conocimiento de qué está pasando en el norte de África antes de que lleguen los romanos, este es uno de los yacimientos importantes. Y luego ustedes recordarán que los diferentes territorios del Mediterráneo se van anexionando a Roma en momentos muy diferentes. A veces cuando uno ve el mapa del Imperio Romano, pues uno lo ve fosilizado en época de Trajano, en época de Septimio Severo, cuando sea. Pero esas provincias fueron cambiando. Estas fueron unas de las más tardías que se anexionaron, en época de Claudio. Es decir, hasta los años 40 del siglo I después de Cristo, estos territorios que tuvieron mucha conexión con el Imperio Romano, pero no pertenecieron desde un punto de vista jurídico y administrativo a Roma. ¿Se acordarán ustedes del famoso asesinato o episodio de la muerte del último monarca mauritano a manos de Calígula? Porque, según nos dice Suetonio, ofendió al emperador porque apareció con una toga púrpura, con el paludamentum que solamente podía llevar el emperador a un espectáculo al cual había sido invitado. Esto, como sigue pasando en la actualidad, es la justificación a que lo que querían era terminar de acabar con la monarquía mauritana y conquistar el territorio. Y cuando lo conquistaron, ¿qué hicieron? Colocar la frontera. Y la frontera, en época romana, no siempre, pero normalmente se materializa en la construcción de campamentos, que es lo que ven ustedes ahí en la imagen, donde están los puntos rojos, si se fijan bien, a una cota superior respecto a la ciudad mauritana, que fue arrasada, y colocaron este castellum, un campamento pequeño, más o menos de 1 hectárea, en toda esta zona. Por tanto, como ven, un yacimiento muy atractivo para cualquier investigador. Les ha dicho el doctor Verdugo que aunque el yacimiento lo descubrió César Luis de Montalbán, que aunque luego estuvo allí exiliado Pelayo Quintero Atauri, cuando la guerra civil, el gran arqueólogo gaditano, cuando termina la guerra civil, lo mandan cariñosamente al norte de Marruecos, que es donde fallece. Y luego el profesor Tarradel revitaliza todos estos trabajos y los mantiene hasta la independencia de Marruecos.
Y hasta entonces, a partir de ese momento, un gran vacío de investigación. Por tanto, esto era una perita en dulce, una cosa importantísima, con lo cual, ¿quién podía decir que no a estudiar esto? Pero miren, aunque les parezca mentira, y a pesar de toda esa literatura publicada y todos estos estudios, cuando llegamos a este lugar, lo primero que nos preguntaron los conservadores de patrimonio es cuál es la cronosecuencia del yacimiento. Es decir, ¿llegaron los fenicios a ocupar la meseta de Tamuda? ¿Había presencia púnica? ¿Esto es una ciudad solamente de época mauritana? ¿Tenía ocupación medieval? ¿Cuándo se abandona el Castellum? No podíamos responder. Sinceramente, no podíamos responder a estas cosas. Por eso, durante los primeros años, lo que se hizo fue colocar, ven ustedes esos puntitos rojos, un programa de sondeos estratigráficos, que ustedes saben que son ventanas para tratar de ver qué hay debajo de tierra, ventanas muy estrechas, pero que tú tratas de excavar en profundidad hasta el nivel geológico para ver las diferentes etapas, digamos, que se han producido en el yacimiento. Y a lo mejor pueden ustedes pensar que ¿por qué hicimos tantas? Pues porque esto es como la ley de Murphy. A lo mejor haces una y das con una parte y no con todo. Después de 4 o 5 años, porque todo tiene su tiempo, al final se pudo un poco precisar en ese cuadro de síntesis. Algunos investigadores habían publicado que había ocupación de época fenicia arcaica en el yacimiento, pero esto no está demostrado. Las primeras evidencias de ocupación en Tamuda son del siglo VI a.C., de finales del siglo VI, inicios del siglo V a.C., es decir, de época púnica. Luego hay una gran expansión, que es cuando se construye esta gran ciudad, siguiendo los modelos helenísticos, a partir del año 200 a.C. aproximadamente. Ciudad que perdura hasta lo que allí se llama la provincialización, cuando todo este entorno se convierte en la Mauretania Tingitana, en una provincia romana, cuya presencia, piensen ustedes que Roma, como todos saben, tenía su centro de poder en Italia. Esto estaba muy lejos, era lo último. Y cuando el Imperio Romano empieza a perder fuerza, pues evidentemente empieza a deshacerse o a desatender lo que más lejano estaba del corazón del Imperio, de Roma. A partir del siglo III, la Mauritania Tingitana, que ocupó casi todo el territorio actual de Marruecos, se replegó al norte, del Arache hacia arriba. Y a partir de inicios del siglo V, los romanos se van de aquí. Piensen ustedes que si empiezan a matar a los emperadores y si empiezan las invasiones desde Centro Europa hacia el sur, pues esto les pillaba muy lejos. Época vándala, inicios del siglo V, es el último momento en el cual hay una ocupación militar en este asentamiento. De manera que hay dos periodos importantes, época púnica y tardopúnica, época mauritana y época romana, que, como ven, son prácticamente 1500 años. De todas las cosas que se han hecho, pues no podemos hablar porque es imposible. Si alguno de ustedes tiene interés, luego le podremos dejar alguna referencia para que se baje la documentación y profundicen sobre ello. Pero miren, algún detalle para que vean la importancia de las cosas que se han hecho. Por ejemplo, ¿de qué época era este campamento? Un campamento entero, como habrán visto en las imágenes, con sus 4 puertas, con sus torres, con sus paramentos, con los principias, o sea, donde estaba, digamos, en la zona de poder de las unidades militares acantonadas en este entorno, etcétera, etcétera. ¿De qué época es? Pues había muchísimo debate, pero muchísimo. Hasta que se hicieron excavaciones estratigráficas, concretamente en la puerta occidental, que es lo que tienen ustedes ahí, y se pudo verificar que todo esto se construye en época de Claudio. Por otro lado, lógico, conquistan la provincia y ¿qué hacen? Fortifican el limes a través de una serie de campamentos. Si se leen la documentación precedente, hasta que se hicieron estas excavaciones hace 10 años, se decía que pudo haber habido un campamento en materia perecedera que se petrificó en el siglo II, que es lo que dijo Manuel Gómez Moreno y que luego han seguido muchísimos investigadores. Por tanto, ya en estas primeras excavaciones, pues una información bastante relevante que luego en otros sondeos estratigráficos también se ha podido precisar.
Luego estudiamos, ustedes saben que los arqueólogos somos como una legión, te dejan en un sitio para hacer un sondeo, pero luego te vas expandiendo como el agua, te vas metiendo en todos sitios, y también fuimos al único museo importante que hay en la región, que es el Museo Arqueológico de Tetuán, para estudiar los fondos de esta institución. Estudiamos lo que se pudo hacer en su momento y también los materiales de las antiguas excavaciones de los investigadores a los cuales hemos aludido ya en este entorno. También preocupaba muchísimo conocer la extensión, la superficie del yacimiento. Los yacimientos, ustedes saben, que están fosilizados en el paisaje actual. A veces el paisaje de época antigua no se corresponde con el paisaje que estamos viendo, puesto que a lo largo del tiempo, o por obras de infraestructura, o por cambios paisajísticos, o por alteraciones naturales o antrópicas, todo está cambiado. Entonces, hubo un programa intenso utilizando técnicas no invasivas, sobre todo prospecciones geofísicas, para intentar determinar el perímetro. El yacimiento estaba catalogado por el organismo que regula la protección de los yacimientos en este país, que es el Instituto Nacional de Ciencias de la Arqueología y del Patrimonio, que está en Rabat, pero era importante ver si esa propuesta de perímetro se correspondía o no con la realidad. Y a partir de ahí empezaron los planes de investigación. Miren, como les decía, esto han sido investigaciones hispano-marroquíes, como siempre se suelen hacer cuando uno trabaja como invitado en otro país. Tú trabajas con los especialistas que necesitas en función de aquello que quieres estudiar, pero es importantísimo que colaboren activamente, proactivamente, las instituciones, en este caso de investigación, del lugar. En nuestro caso son el INSAP, que ya les he mencionado, y la Universidad Abdelmalek Saadi, que es la Universidad del Norte de Marruecos, que tiene un campus en Martil, que es donde está la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, y que tiene un campus también en Tánger. Ellos han colaborado en todas las excavaciones. Se han hecho muchísimos estudios y interesados al principio conocer bien el campamento, la poliorcética, la problemática de las torres, las puertas, los diferentes edificios internos del campamento, etcétera, etcétera. Además de esto, como han visto con la intervención del doctor Verdugo, esto no era únicamente un proyecto de investigación, esto era un proyecto integral, el Plan Estratégico de Tamuda, cuya finalidad última era la apertura del yacimiento al público y convertir a este yacimiento en motor de desarrollo socioeconómico para la región. Entonces, además de lo que concretamente vinimos a hacer nosotros, pues hubo que arbitrar medidas de conservación preventiva y restauración de los restos, sobre todo inmuebles. Fíjense cómo estaba esto, pues cuando llegamos, como cualquier yacimiento abandonado, que está siendo recuperado, diríamos, por la naturaleza. O sea, la sedimentación va creciendo, la vegetación va cada vez haciéndolo más suyo y al final prácticamente no se identifican las cosas. De manera que en paralelo a las investigaciones hubo que hacer actuaciones de conservación preventiva con las autoridades marroquíes y lideradas por ellos, con criterios homogenizados y puestos en común, pero en este caso, como están viendo en la muralla con personal marroquí, con empresas marroquíes y con un director de obra, que era en este caso el director regional del entorno de Tánger y Tetuán. Además de todo esto, se estudió, como les decía, aspectos importantes de cómo funcionó el campamento a lo largo de estos 400 años largos de vida del mismo, en los cuales hay muchísimas reformas. Esto lo tienen ustedes que pensar como el propio Museo Arqueológico Nacional. El Museo Arqueológico Nacional que ustedes pasean hoy en día no tiene nada que ver con el que había hace 10 años. Y piensen ustedes esto en la empresa donde trabajen o en su institución. Todo se va remodelando, pues aquí pasa lo mismo. Miren, ¿ven la regleta, el jalón, ese que hay ahí, en horizontal? Ese era el nivel del suelo de época de Claudio. Y fíjense dónde está apoyado el trípode del teolito que hay encima. Hay prácticamente 2,5 metros de sedimentación antrópica, es decir, el suelo del campamento ha ido subiendo a lo largo del tiempo. No es que hayan sobrelevado conscientemente el nivel de uso, sino que fruto de las vicisitudes de lo que aquí sucedió,
La práctica que tenemos hoy en día cuando se hace una obra de desescombrar un solar antes de volver a construir, esto no existía en la antigüedad. Lo que se hacía era se tapaba y se regularizaba el sedimento y sobre eso se volvía a construir. Miren, esta zona está cerca del Rif. El que conozca un poco la historia de Marruecos recordará que la zona del Rif ha sido siempre un entorno rebelde a el gobierno a lo largo del tiempo. Haya sido quien haya gobernado en el entorno, las tribus rifeñas siempre han sido rebeldes a esa autoridad. Y los legionarios que estaban aquí acantonados en época romana lo sufrieron, y mucho, porque el campamento tiene al menos 3 momentos, que ya vio Tarradell, de sucesivas razias de tribus rifeñas que no aceptaban la ocupación de la zona por parte de los romanos. Y esto se ha documentado en las excavaciones. Por tanto, como ven, intervenciones de investigación e intervenciones de conservación preventiva. Luego han aparecido elementos importantes. Un ejemplo. Miren, esto es una jarrita de este tamaño, de medio metro de altura, un olpe que tiene un programa iconográfico bastante singular. No sé si son capaces de leer la imagen, pero fíjense que en la parte central, marcada con la D, hay un caballo grafitado. Esta pieza se torneó y antes de meterla en el horno, pues se decoró con este programa iconográfico donde pone Tingitani Nama. Los caballos tingitanos. Arriba, probablemente, en la misma imagen podrán ver ustedes el timón de un barco. Un poquito más arriba, en la imagen C, verán un falo y una representación, digamos, vinculada con la fecundidad de la naturaleza. Cuando hicimos análisis de residuos a este olpe, que es del siglo IV después de Cristo, el último contenido que tuvo esta jarra es aceite de ricino. De manera que este objeto es muy significativo en sí mismo porque probablemente debió haber sido utilizado para prácticas rituales o prácticas mágicas en el entorno del campamento, que era muy dado a este tipo de cuestiones. Después de habernos hecho con el yacimiento, cuando un arqueólogo llega a un yacimiento tiene que hacer lo suyo, tiene que apropiarse científicamente de él para poder hablar con claridad y conocer qué es lo que pasó allí. Pues después de 4 o 5 años, el Ministerio de Cultura del Gobierno de Marruecos se dio cuenta de que lo que se estaba haciendo aquí era de interés, era relevante, que el yacimiento, siempre lo supieron, era importante. Y, por tanto, uno de los objetivos fundamentales del plan estratégico, que era incentivar a las autoridades locales, se cumplió y se ejecutó. ¿Y cómo podemos demostrar esto? Pues porque el Ministerio de Cultura, en el año 2011, valló el yacimiento. Si se fijan ustedes, si comparan las imágenes que hemos visto a la que van a ver al final, verán que el yacimiento está vallado. Y además el Ministerio de Cultura construyó 2 edificios dentro del perímetro. Ahora, aquí ven uno durante el proceso de construcción. Sacó una plaza de conservador del yacimiento que actualmente ocupa Tariq Muyud, que es el responsable del lugar. Es decir, el Ministerio de Cultura hizo una apuesta fuerte porque había información y porque muchísimos investigadores y muchísimos profesionales estaban diciendo que era un yacimiento de gran importancia para el norte de Marruecos y para el conocimiento de la ocupación humana desde la protohistoria hasta la antigüedad tardía. Y esta es una de las grandes satisfacciones pues, que hemos tenido. Todos esos paneles de señalética, ese itinerario de visita, que hoy en día ustedes pueden ir allí y visitarlo, pues eso es uno de los resultados más tangibles de ese plan estratégico de Tamuda. Se hizo una guía en su momento, en el año 2011, una guía bilingüe. ¿En qué idioma? Pues en árabe, porque estamos en Marruecos, y no en inglés, sino en español, porque lo hicimos un equipo hispano-marroquí. Y, por supuesto, también hay flyers, hay publicidad en inglés pues, para todas las personas que pasan por allí, ¿no?
Esto lo tienen también accesible desde Internet y es un documento interesante porque no todos los yacimientos de este entorno tienen una guía disponible. Y es más, yo les diría que hay muy pocos yacimientos en el norte de África en general que tengan una guía bilingüe y actualizada. Y, por supuesto, se han publicado muchísimas cosas porque los investigadores a nosotros nos evalúan por lo que hacemos. Nos evalúan por publicar papers en revistas de alto impacto, por publicar monografías, por ir a congresos, etcétera, etcétera. Esto es lo que nos gusta y esto es lo que hicimos. Pero bueno, esto quizás es menos importante porque, como les decía, es una parte de nuestro trabajo y nos pagan por ello. Y para terminar, rápidamente vamos a ver algunas imágenes del último proyecto de investigación que estamos desarrollando en la actualidad. Ahora mismo este yacimiento tiene muchísimas líneas de investigación abiertas. Nuestro grupo se dedica sobre todo a cuestiones relacionadas con arqueología de la producción, en época romana en general, que en este caso incluye esos momentos mauritanos. Y por eso pensamos que era importante desarrollar un proyecto sobre la economía y el artesanado en Tamuda, en clave diacrónica, desde el siglo II a.C. hasta el abandono del asentamiento en el siglo V. Aquí tienen algunos de los resultados. Una comunidad tan importante como la que aquí debió vivir en su momento, si son 5 hectáreas, ustedes saben que habitualmente aplicamos la ratio, que es una ratio subjetiva, pero que al menos te da una estimación de aproximadamente entre 200 y 250 personas por hectárea. Es decir, aquí debieron vivir al menos 1.000 personas, que debieron comer, que debieron pescar, que debieron producir cerámica, que debieron refinar metales, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son todas las cosas que queríamos investigar. Lo primero que hicimos es decir, ¿dónde está el barrio artesanal de la población mauritana? ¿Y dónde están los alfares que utilizaron los romanos para la construcción de parte de las instalaciones campamentales? Hicimos una prospección geofísica y solamente les comento un ejemplo. Ven ustedes ahí una forma en la parte central, a ver si la puedes marcar tú, y demás, que es una anomalía circular que tiene, es como si fuera un poquito más abajo, como si fuera una llave, el hueco de una cerradura. Eso cuando recibimos el informe de geofísica, eso tiene una pinta de horno alfarero increíble, ¿no? Bueno, pues esa estructura, luego después de tener los resultados de la geofísica, hicimos una excavación y efectivamente era una empresa alemana, esto hay que decirlo, y los alemanes ya saben ustedes que no se equivocan mucho, pero lo que dijeron que estaba enterrado, de facto estaba enterrado, que fue un horno alfarero en época mauritana reutilizado como calera para hacer cal en época romana. Por tanto, uno de los hallazgos significativos fue la documentación en una parte del yacimiento de este barrio industrial. Y luego, como les decía, hemos intentado, en clave interdisciplinar, con investigadores diversos, estudiar pues, todo lo que podíamos sobre el artesanado de la ciudad. Y aquí tienen un ejemplo del estudio de los huesos no humanos, no de la necrópolis, sino de los residuos que estas poblaciones fueron generando a lo largo del tiempo. Fíjense que ahí tienen los restos en el gráfico de abajo de caballo, de vaca, de ovicáprido, de cerdo y de perro, a lo largo del tiempo. En la parte de la izquierda, la fase más antigua, época púnica, y en la parte de la derecha, época romana y desde inicios del Alto Imperio hasta el siglo V. ¿Qué se ve? Pues se ven muchas cosas. Fíjense, por ejemplo, en la línea amarilla. La línea amarilla es la de las ovejas y las cabras, que desde el siglo VI eran importantísimas en el consumo y que a partir de época romana van decayendo. En el siglo I tienen una caída drástica y que se mantiene, pero en torno al 20% a lo largo de época romana, lo cual contrasta con la presencia del ganado vacuno, que en época prerromana era muy reducido, fíjense en la línea rosa, y cómo cuando llegan los romanos, ¡pum!, de pronto alcanza una cota exponencial. ¿Esto qué quiere decir? Pues que una comunidad mauritana mayoritariamente de pastores dio paso a una economía
fundamentada en el consumo de carne de vaca, que no de cerdo, para, sobre todo, el suministro de la población militar acantonada en este campamento. Por tanto, como ven, pues sí se producen cambios. Y luego, miren, en las propias excavaciones que hemos hecho nosotros, en la parte de la izquierda lo ven, han aparecido huesos. Huesos de cosas que nos interesan por nuestras líneas de investigación, que es tratar de entender la explotación de los recursos marinos a lo largo del tiempo. Esos huesos, como están viendo por la escala, son huesos grandecitos. Esa es la parte esponjosa del hueso, la parte interna. Si tú tienes la parte interna, es que el hueso era mucho más grande. Se te ha conservado la parte interior. Cuando encontramos estos huesos en unos contextos del siglo II a.C., pues un hueso así de grande, si es la parte interna y el hueso es así, pues nada más que puede ser de dos cosas, o de ballenas o de elefantes. Después de haber hecho los análisis de ADN antiguos de estos huesos, que son muy significativos, algunos son de cetáceo y otros son de afroceria, que es una especie de elefante enano, actualmente extinguido en el norte de Marruecos, pero que sí se conoce que hasta época moderna vivieron en la zona. Y en la parte de la derecha están viendo ustedes ese instrumento, que probablemente ya lo habrán identificado porque lo tienen en la parte de abajo a través de modelos etnográficos, que son cepillos de carpintero. Bueno, pues miren, el de la parte de arriba, el que está marcado con letras, es un cepillo de carpintero de época romana, del siglo IV después de Cristo, elaborado sobre una costilla de una ballena. Por eso tiene esa curvatura. Es el único cepillo de carpintero sobre soporte de cetáceo que se conoce en todo el mundo antiguo. De manera que solamente haber estudiado esta pieza te da datos de gran interés. Había una interacción notable con los cetáceos, pesca o no pesca, eso ya es otro discurso, y además había carpinterías en el propio yacimiento. Carpinterías que son una de las actividades que dejan escasa huella en el registro arqueológico, porque todo esto es materia perecedera, la madera no se suele conservar y, por tanto, en algunas de las instalaciones debieron existir. Y luego, en las últimas campañas, hemos trabajado en lugares diversos y hemos hecho bastantes esfuerzos por tratar de recuperar la documentación de los investigadores que nos han precedido en las investigaciones precedentes. Miren, esto, como a ustedes les gusta la arqueología, porque si no estarían aquí, pues ya lo saben, que desde hace ya bastantes años todo el mundo está haciendo muchísimos esfuerzos por recuperar los legados de los arqueólogos que nos han precedido. Legados que a veces están depositados oficialmente en instituciones, a veces están traspapelados, a veces están en manos de particulares y a veces están en manos de los familiares, que lo tienen o de los herederos, que los tienen en su casa en bibliotecas particulares. Miren, hemos tenido la fortuna durante estos 10 años de haber podido localizar, quizás no todo, pero casi toda la documentación sobre los arqueólogos que han trabajado aquí antes de nosotros. César Luis de Montalbán, tiene ahí las fechas, hemos podido localizar en el Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares, los originales de los diarios de excavación de este personaje, que se conocían parcialmente. En el Museo Arqueológico de Tetuán hay una parte, en Rabat hay otra parte y en otras instituciones. Pero el Aga es el único sitio donde están los textos, los planos y las fotos. Y esto es lo que hemos publicado en el año 2013. Que si a ustedes les interesa, y esto es una buena costumbre que hay que tener, que es no solo estudiarlo tú, sino digitalizarlo y publicarlo íntegramente para que el que quiera leerse lo que dijo Montalbán lo pueda hacer. En esa portada del libro que han visto antes, de Tamuda, están publicados estos 3 informes de Montalbán. El Museo Arqueológico Nacional tiene muchísimas cosas y, entre otras, tiene en su archivo documentación como la que tienen aquí, que es del año 1928, un expediente de aquello que se entregó oficialmente en este momento por parte de Montalbán.
¿no? Está el expediente y están los materiales, algunos de los cuales ven ustedes a la derecha, que son esos frascos con pigmentos y restos óseos procedentes de las excavaciones de Tamuda y de Lixus. Y esto también para nosotros fue maravilloso, lo hicimos en el año 2015 porque gracias a eso conocimos a Ángeles Castellanos, para que vean ustedes que esto es una especie de historia que nos va un poco uniendo entre todos. La conocimos porque vinimos a estudiar estos materiales, nos atendió muy bien y por eso ella luego se ha integrado en el proyecto y ha venido a trabajar con nosotros. Y el último ejemplo que les queríamos poner es de la época de Tarradell, la más reciente. Ahí tienen a Núria Tarradell, que es la hija del famoso Miquel Tarradell, que es profesora de numismática en Barcelona y que tiene en el archivo familiar toda la documentación de las excavaciones de su padre y que muy gentilmente ha accedido a, en el caso de Tamuda, cedernos los diarios inéditos de la excavación o de las campañas suyas para que los estudiemos, que actualmente estamos en proceso de, yo diría, de metabolización, porque está todo digitalizado, pero estas cosas no se pueden publicar inmediatamente. Aquí tienen un ejemplo, estos son edificios que excavó Tarradell, que no se publicaron porque son de sus últimas campañas y que nosotros, antes de publicar todo esto, hemos querido entender bien a través de las nuevas excavaciones, a través del estudio de toda su documentación y a través de los objetos que aparecieron en estas excavaciones que están en el Museo Arqueológico de Tetuán. Esto probablemente el año que viene ya saldrá todo junto y haremos lo mismo que con Montalbán. Se publicarán todos los diarios de excavación, todos los croquis manuscritos y nosotros además haremos nuestra interpretación personal, pero no hurtando información a quien quiera venir después y que tenga que volver a llamar a la puerta de la casa de Núria Tarradell, sino que tenga ahí un poco toda esa información. Por tanto, sinceramente estamos muy satisfechos. Y las últimas imágenes son de las últimas excavaciones. Yo resumiría en quizás 3 hallazgos significativos lo que en los últimos 5 años hemos podido documentar en Tamuda. El primer hallazgo ya lo han visto, que es la recuperación de toda la documentación de las antiguas excavaciones. El segundo hallazgo importante es que hicimos un sondeo para tratar de verificar si una pequeña pileta se podía relacionar con la producción de aceite o de vino, porque el proyecto es de arqueología de la producción. Y, como a veces nos pasa a los arqueólogos, no encontramos lo que íbamos buscando, pero sí encontramos una cosa interesante, que son unas pequeñas termas, que las hemos bautizado como el Balneum oriental, pero no es un balneum, son unas termas que tienen casi 300 metros cuadrados, que durante estos años hemos podido excavar de manera íntegra. Dentro del campamento hay un balneum. Un balneum es un edificio, una ducha, diríamos nosotros, una ducha de playa, una ducha con 1 o 2 habitaciones para que tú puedas entrar y asearte. Y estas son las termas del campamento que estaban fuera, que, como les digo, se han excavado completas, ya las entendemos más o menos bien y trataremos de interpretarlas, estudiarlas y publicarlas en los próximos años. Y estas termas han dado algunos datos también bastante interesantes, como por ejemplo esta inscripción honorífica que apareció hace 2 años, que es la mitad de un pedestal que recortaron en el propio yacimiento para reutilizarlo como tapadera de una canalización del sistema de suministro de agua a estos baños, ¿no? Esa inscripción, si se fijan, hay un nombre martilleado en la parte de la 4ª línea. Fíjense que pone C y luego está martilleado, está piqueteado. Esta es la famosa damnatio memoriae. Cuando alguien caía, un cargo público caía en desgracia por lo que fuere, se borraba su nombre. Pues este personaje, que era procónsul y que era praeses et comes, el gobernador provincial, un gran político, un político de alto renombre, cayó en desgracia y por eso tacharon su nombre. Y es una dedicatoria que hizo una persona que se llama Marcus, no sabemos su nombre, a Emilianus, y fíjense lo que pone en la parte de arriba, fugatis, la línea un poquito más, ahí, fugatis ostibus. ¿Por qué homenajearon a esta persona? Porque había expulsado a los enemigos.
Y luego pone gestas, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es la tercera inscripción que se conoce en toda la región de un homenaje a militares de época romana por haber conseguido apaciguar una revuelta de todas estas tribus rifeñas que nunca se llegaron a integrar en el Imperio Romano. Por eso la colonización de la Tingitana es atlántica. Aquí no hay ciudades. Aquí está Ceuta y todo el tramo de la Tingitana mediterránea, lo que había era este campamento. Pobrecillos los militares que estuvieron aquí desarrollando su vida a lo largo de este tiempo. Y luego, miren, y con esto ya voy terminando, hallazgos importantes. Estos son los ladrillos de las paredes dobles de las termas, con sellos. Estos sellos, ahí pone, está en grafía retrógrada, pone Anto Aug. Es decir, es un sello imperial, es un emperador de la dinastía antoniniana o severiana, que también se llaman algunos antoninos, el cual, o mejor, si quieren ustedes, durante cuyo mandato se construyeron estas termas. Pero es que además, en las últimas excavaciones, además de Anto Aug, han aparecido unos sellos que pone Adri Aug. Es decir, estas termas se construyeron en época de Adriano, a inicios del siglo II después de Cristo, lo cual es importante para datar el edificio, pero además es importante para dar cronología a estos sellos que hasta entonces decíamos que eran del siglo II o de inicios del siglo III. Hoy en día, gracias a este hallazgo, se van a poder fechar muy bien otros edificios termales de la Tingitana. Y además del conocimiento del campamento, hemos estudiado algunas cosas de la ciudad mauritana. La ciudad mauritana es una ciudad abierta al Mediterráneo, donde aparecen todo tipo de importaciones, como se pueden ustedes encontrar en cualquier yacimiento tardopúnico de Malaca, de Gades o de cualquier ciudad, digamos, costera del Mediterráneo. Aquí tienen un ejemplo de las últimas excavaciones. Fíjense cómo son grandes calles, grandes edificios, con, en este caso, almacenes llenos de ánforas y demás. Lo interesante, ¿saben ustedes lo que es? Que hemos podido verificar que una de las destrucciones de la ciudad no es de los momentos que tradicionalmente se ha dicho, sino que es de época sertoriana, de los años 80, más o menos, del siglo I antes de Cristo. Esto es una cosa importante para el conocimiento general del yacimiento y sabemos además que toda esta zona donde estamos excavando, que es el barrio oriental, se abandonó en estos momentos y no tuvo reocupación posterior hasta época romana. El estudio de todos estos objetos, algunos de los cuales son de producción local regional, nos va a permitir caracterizar qué tipo de cerámicas producían y, por tanto, cuáles son los mercados a los cuales llegaban las producciones mauritanas, que hoy en día es un tema que no se conoce nada bien. Y termino con esta imagen, que es una imagen de esa última excavación que terminamos ayer, donde pues se ha podido, por ejemplo, hacer el primer vuelo aéreo con dron en este yacimiento. Ustedes recordarán que hace 5 o 6 años en España se podían volar los drones pues donde quisiéramos. Hoy en día esto está regulado. En Marruecos todavía no está regulado. Entonces, llevamos varios años intentando utilizar este tipo de aparatos en Marruecos. Este año estamos contentísimos porque lo hemos conseguido. Hemos podido hacer la ortofoto general de todo el yacimiento, que para el estudio planimétrico y urbanístico es algo necesario y fundamental. Y luego indicarles que uno de los hallazgos significativos de esta campaña, si lo ven ahí donde está la flecha del cursor y donde están los jalones, la ciudad mauritana, que continúa por ahí, está rota, está partida. Está partida generando una línea que es paralela a la muralla oriental del campamento. Entonces, este año pensamos haber documentado el foso, el valum, que tuvo este campamento en época romana, que es una novedad porque no se sabía si lo tuvo o no lo tuvo en la antigüedad. Esto se ha podido verificar y habrá que hacer alguna otra campaña en el futuro para continuar adelantando. Como conclusión, antes de darle la palabra a ustedes, como han visto, hace 12 años más o menos, Tamuda era un erial, pasaban las cabras, no estaba vallada,
Alguien preguntaba, nosotros también, yo hice mi tesis doctoral sobre cosas del entorno que me interesaban y nunca pude utilizar la documentación de Tamuda porque no estaba accesible. A través de una iniciativa de la Junta de Andalucía, el Plan Estratégico de Tamuda, se ha podido recuperar la memoria del yacimiento, se ha conseguido incentivar a las autoridades marroquíes que han respondido de manera ejemplar y hoy en día este yacimiento, digamos, se ha recuperado no solo desde el punto de vista social y patrimonial, sino también desde el punto de vista científico, porque a los yacimientos los hacen importantes los excavadores y los investigadores. Y si la información es de calidad, ese yacimiento aparecerá citado en bibliografía, porque aquellos investigadores que quieran estudiar cualquier cosa tendrán un lugar al cual recurrir. Y por todo ello estamos muy satisfechos y termino diciéndoles que después de todos estos años nosotros estamos bastante cómodos en el yacimiento. No es fácil hacerse un hueco en otro país para que te dejen trabajar con tranquilidad. Estamos cómodos, estamos, digamos, con muchas ganas de que la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores recupere un programa que se llevó la crisis, que era el Programa de Cooperación Interuniversitaria, el PCI, que era el programa que nos permitía mantener una cooperación con las universidades locales y poder desarrollar estas investigaciones. Porque ya saben ustedes que investigar en cualquier rama del conocimiento es algo caro y costoso porque te tienes que desplazar, porque tienes que hacer las excavaciones, contratar los obreros, hacer los análisis y publicar todas estas cosas. Para que verdaderamente todo esto se pueda mantener en Tamuda y en otros tantísimos yacimientos de los cuales les están hablando a lo largo de este ciclo, es importante que las autoridades inviertan en todo esto, entendiendo que esto es importante. Es importante para la comunidad receptora, en este caso Marruecos, para la comunidad emisora, que somos nosotros, investigadores, y para la comunidad más joven, que son los arqueólogos, los investigadores de diferentes especialidades que trabajan y colaboran en estos proyectos y que se forman haciendo sus tesis doctorales, haciendo sus trabajos de fin de máster o desarrollándose como alumnos de grado, ¿no? Y con esto terminamos y a su disposición para las preguntas que ustedes quieran. Muchas gracias. ¿Preguntas? Muchas gracias por su presentación. Por favor, ¿el suministro de agua al campamento romano lo han podido estudiar? ¿Conocen cómo funciona? Y otra cosa, por favor, la web donde se puede bajar algún tipo de publicación. Muchas gracias. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues mire, esto es un tema crucial. Aquí está buscando una imagen general. Esto es un tema fundamental porque una población confinada, la época romana, en un campamento, en un entorno hostil, sin agua, es imposible vivir. Ustedes saben que hay un río cerca, lo ven ahí, el río Martil. Tamuda está actualmente a unos 8 kilómetros de la costa, pero este río era navegable. Entonces, por un lado, el río fue la fuente inicial de aprovisionamiento. Y, en segundo lugar, Tetuán tiene un microclima especial porque tiene las montañas del Gorge, que están justo enfrente, donde hay muchísimos afloramientos travertínicos con muchísima agua. No se han conservado los restos, pero de la documentación antigua sabemos que había un acueducto que más o menos por donde está la línea del cursor, sabemos que en época romana nutría a el campamento. Un acueducto es un canal, para entendernos, una canalización, ¿no? Que a veces tiene arcadas donde tienes que pasar un vado para, digamos, mantener la pendiente hacia el yacimiento. Y por eso el campamento tiene en medio una gran cisterna. Una gran cisterna, digamos, que es el receptáculo que siempre debían tener lleno para, en caso de asedio, pues poder mantener a la población. En cualquier caso, el circuito del agua no está todavía estudiado en Tamuda, porque para entenderlo bien hay que estudiar todo, hay que estudiar los manantiales,
hay que estudiar las canalizaciones, hay que estudiar los pozos, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es otro de los temas pues, que está abierto para investigaciones futuras. Ahí la web. Pues miren, teclee usted Tamuda y los investigadores, desde hace ya unos años, los investigadores de humanidades utilizamos dos páginas web que son academia.edu y ResearchGate, la puerta de investigación, ResearchGate. Ahí se mete usted tecleando el nombre de alguno de los investigadores que ya conoce y le saldrán todas las publicaciones que se pueden descargar gratis, que no todas se pueden, porque a veces cuando publicamos en revistas de editoriales comerciales tiene que pasar un plazo de embargo hasta que los artículos sean accesibles. Pero, por ejemplo, estos libros que están publicados por la editorial de la Universidad de Cádiz, se los pueden ustedes descargar todos desde ahí sin problema. Buenas tardes, darles las gracias por la cuantiosa información y la gran exposición que han hecho. Una pregunta curiosa que se me ocurre. A mí me interesa también mucho, estos años últimos que voy leyendo como aficionado, todo el tema luego de la colonización en época ya bizantina, desde la época de Justiniano y demás. Yo sé que estuvieron durante casi, bueno, cuando colonizaron toda la parte desde la Comunidad Valenciana hacia abajo, ¿no? Recolonizaron, mejor dicho, ¿no? Toda la parte del Imperio Romano de Oriente. Ceuta estuvieron de los últimos sitios junto con Baleares. No hay constatación de que bajaran, de que estuvieran por ahí, que la época, digamos, bizantina no se quedaran solamente en Ceuta y llegaran un poco más a la costa africana hacia abajo. Gracias. Pues mire, vamos a ver. Antes de empezar las investigaciones aquí, probablemente yo le respondería de otra manera. Le diría que es muy probable y que habiendo un núcleo urbano, lo lógico es que hubiera tenido ocupación. Hoy en día sabemos que la ocupación paleobizantina en este entorno se centró en Ceuta, que es donde las fuentes tardoantiguas sitúan el Frurion, el Castellum de época bizantina, y donde es uno de los pocos lugares que aparece citado en las fuentes orientales. Y también podemos decir, después de haber hecho las excavaciones, que Tamuda se abandona en el siglo V, durante la primera mitad. No somos capaces de saber si es el 425 o el 450, pero después del 450 aquí no hay nada. Entonces, aquí no hubo ocupación bizantina a pesar del interés que tuvo este lugar, porque piensen ustedes que los campamentos siempre se han colocado en lugares geoestratégicos. ¿Cuál es la importancia de este campamento? Este campamento está controlando el acceso a Tánger. O sea, a través del valle del río Martil hacia adentro es el único lugar por donde puede llegar hacia Tánger. Y esta es la razón de ser de este campamento, que es el único que está en el Marruecos mediterráneo. Todos los demás están en la fachada atlántica, ¿no? Pero el caso es que, de todas maneras, el episodio este de época justinianea es el sueño de un emperador que se materializó, pero que duró 3 generaciones, duró 70 y tantos años y demás, donde hoy también sabemos que la ocupación fue urbana, o sea, vivieron en algunas ciudades y como tenían al reino visigodo, con quienes tuvieron muchísimos conflictos y demás, pues después de los 75 años abandonaron las posesiones peninsulares y quedaron confinados en las Baleares, que nunca fueron visigodas, y en Ceuta. Pues si no hay más preguntas, damos por... Ay, perdón. ¿Sabemos el número de las unidades que están cerradas ahí? Sí, bueno, tenemos algo de documentación. Vamos a ver, tenemos el ala prima Asturum. Sí. Ala prima Asturum. Tenemos una unidad de britones y sí, básicamente es eso. Básicamente es eso. Tenemos la contestación es que hay poca información sobre las unidades acantonadas. Y luego hay fenómenos también curiosos, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que los legionarios, las unidades en general, son las que realizan todo. O sea, llevan alfareros, llevan zapateros, llevan de todo. ¿Han visto ustedes los ladrillos
que aparecen en todo el entorno del asentamiento, que son sellos no relacionados con unidades militares, que son las que suelen sellar. Por ejemplo, aquí en España, acuérdese el caso paradigmático de León, Legio Sétima Gemina, que son los que sellan las tégulas y los ladrillos que utilizan en la construcción. Aquí hay un tema probablemente de propiedad imperial. O sea, cuando se produce la anexión de estos territorios, probablemente el emperador debió quedarse con algunas de las grandes propiedades y por eso aparecen en este lugar y en otros marcas de figlinae que mencionan a los emperadores, sellos latericios de carácter imperial, ¿no? Y luego también es paradójico, pero en las excavaciones de nuestros predecesores y en las nuestras, militaria, o sea, objetos relacionados con las unidades ahí acantonadas han aparecido pocos, lo cual no quiere decir evidentemente que no estén, pero donde hemos excavado y donde han excavado nuestros predecesores no han aparecido ni grandes epígrafes, ni diplomas militares, ni elementos relacionados con la indumentaria, muy pocas armas, hay algunas, pero pocas, con lo cual ese también es otro de los temas interesantes para futuras investigaciones. Como ven, el mensaje quizás final es que se ha avanzado muchísimo en 12 años, pero quedan miles de cosas por hacer. Han preguntado por el agua y no sabemos responder bien, pregunta usted por esto y le decimos que es un tema en desarrollo, ¿no? Por tanto, hay muchas cosas que se ha avanzado sobre ellas, pero hay otras sobre las cuales convendría continuar. ¿Y necrópolis? ¿Han localizado ustedes alguna necrópolis? Muchas gracias. Sí, hay muchas. Tenemos prácticamente identificadas cerca de 60 tumbas de diversas etapas. Hay algunas que son mauritanas, muy pocas, y las demás parece que son relacionadas con el castrum, con el castellum, ¿no? Pero, como decía el profesor Bernal, apenas hay datos significativos, no tenemos epigrafía, hay una tumba que parece que puede ser de un oficial, reutilizan muchas veces las construcciones previas mauritanas para allí hacer las tumbas. Hay también un ajuar de un médico, probablemente un médico militar, pero poco más. Son de inhumación casi todas y otras también de incineración, que van desde el siglo I hasta el siglo III o IV. La última que hemos podido detectar, que ha sido en esta campaña, pues bueno, por el tesorillo que ha aparecido de 60 monedas, la mayoría de ellos de bajo imperial, de la época de Honorio, de Arcadio y tal, pues ponen el horizonte en ese siglo V, ¿no? Pero hay poco. También es verdad que hay muchas tumbas excavadas, mal excavadas, ¿no? Y los ajuares no están asociados a las tumbas. Muy brevemente, la época de abandono del yacimiento, cuando se deja de excavar y hasta que llegan ustedes, aparte de que eso fuera terreno de pastos, ¿hubo expolio o quedó aquello simplemente perdido y abandonado? Expolio en general no debió haber habido, sobre todo porque es un yacimiento que no ha tenido nunca una ciudad o un, digamos, entorno poblado inmediato. Y eso es lo que a veces permite que, sobre todo la piedra, se mantenga en su sitio. Lo que sí sabemos es que cuando se compra el yacimiento, se adquiere el yacimiento por parte o pasa a titularidad pública, tenemos parcelarios de los años 40 que verifican que buena parte del castellum y de al menos la zona sur y oriental estaba roturada. O sea, sí ha habido roturación agrícola y eso ha afectado al yacimiento. Nos ha afectado al menos a las capas superficiales, los 20 o los 30 primeros centímetros. Y luego ustedes recordarán también la famosa guerra de Marruecos. Esto fue reutilizado como un blocao, como uno de los fortines para acceder a la zona de Alcázar-Seguer. Y también hay de esos momentos actividades constructivas digamos, de época contemporánea, de inicios del siglo XX, y es muy frecuente, como tú recordarás, pues que cuando uno excava siempre aparecen restos de munición relacionadas con estos momentos. Es muy simpático, pero en las fotos antiguas se ve, desgraciadamente, cómo
antes de esa contienda militar, de los años de la primera y la segunda década del siglo XX, una torre interna del yacimiento que estaba conservada en altura fue la que se reutilizó para colocar las baterías militares. Y eso, después del episodio bélico, lo desmocharon completamente y demás para evitar que pudiera haber vuelto a ser utilizada con dicha finalidad. La conclusión es que el estado de conservación, han visto ustedes las fotos, o sea, el campamento los muros tienen 1,5 metros de altura. Esto, si han viajado ustedes a Siria, a Jordania o a Egipto, esto sí es normal. En yacimientos de época romana, en yacimientos de Occidente, pocos campamentos conocerán ustedes con tal grado de conservación. En la foto aérea esa, y la están viendo ustedes aquí, se ven las estructuras del siglo II a.C., eso que tienen ustedes ahí abajo, donde pone foro, es una plaza pública, con sus edificios en torno a ella. Es decir, el grado de conservación que tiene este yacimiento es excepcional para el conocimiento de la arquitectura, la topografía, el urbanismo, y como han visto, nuestra línea de investigación es muy concreta, como siempre le pasa a los investigadores. Nosotros trabajamos la economía y las actividades artesanales, pero hay muchísimas otras líneas de investigación para las cuales este yacimiento pues es una mina, claro que sí. Si no hay más preguntas, damos por finalizada la conferencia. Muchísimas gracias. Hasta el próximo día.